Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer del 1 al 9. Estamos en nuestra serie de Corintios, un tema bastante interesante. La semana pasada hablamos acerca de los cristianos carnales, cómo son los cristianos carnales. Y hoy vamos a hablar, como está en el tablero, allí siempre va a estar el nombre de la enseñanza, el título de la enseñanza, en qué están confiando los cristianos carnales. Primera de Corintios capítulo 3. Como les dije, vamos a leer del 1 al 9. Les voy a pedir a todos que pongan atención. Espero que el calor hoy no nos agobie mucho. Si algún hermano se está durmiendo, con amor, denle un codazo, por favor. Amén. ¿Ok? Listo. Vamos. ¿Lo tienen, hermanos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bien. ¿Existen los cristianos carnales? Esa es la pregunta que hace 8 días resolvimos, ¿sí? Porque realmente eso suena a una contradicción, ¿no? Cristianos y carnales, eso no combina, ¿sí? Pero bueno, les decía que el lenguaje que usa Pablo sí se está refiriendo a eso, a la carne, a cristianos carnales, pero debemos entender qué es un cristiano carnal. Voy a dedicar parte de esta enseñanza a recordar lo que enseñamos hace 8 días. Quiero que le ponga mucha atención y después estaremos nos enfocando en los últimos versículos del 5 al 9. ¿Listo? ¿Qué son los cristianos carnales? Son cristianos que temporalmente, y hago énfasis en eso, temporalmente se apartan del control de la palabra y del espíritu, cediendo a sus deseos pecaminosos. Hay que aclarar, un carnal no es alguien que diciéndose ser cristiano vive permanentemente cómodo en el pecado, justificándolo sin arrepentimiento. Ese no es un cristiano carnal, ese no es un cristiano, ese es un incrédulo. Y sé que muchos hermanos, buenos predicadores, aborrecen esa doctrina que algunos han inventado en base al cristiano carnal, y dicen no hay cristianos carnales, y los entiendo, yo estoy de acuerdo con eso. Si alguien usa el término cristiano carnal para referirse a personas que permanentemente están en desobediencia y que no tienen un verdadero arrepentimiento de esa conducta, aunque se digan ser cristianos, no son cristianos, son incrédulos. Pero también tenemos que entender algo en la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Los cristianos verdaderos, los que verdaderamente han nacido de nuevo, temporalmente pueden apartarse del control de la palabra y del Espíritu. Eso no significa que dejen ser hijos de Dios o que deje que el Espíritu Santo ya no habite en ellos. No significa eso. Significa que ellos están cediendo a esos deseos pecaminosos que, a pesar de que tienen a Cristo, aún existen, aún permanecen en su cuerpo. Sabemos que seremos librados completamente del poder del pecado el día que muramos y vayamos a la gloria, en la resurrección aún más. Pero hermanos, aquí tendremos una lucha con nuestros deseos y nuestros impulsos pecaminosos, que no pueden ser excusa para vivir en pecado, jamás, pero que es una realidad que debemos afrontar, hermanos. Y hace 8 días veíamos en los primeros 4 versículos cómo son estos cristianos carnales. Importante descripción que vemos y que podemos ver allí en estos primeros 4 versículos del capítulo 3 de Primera de Corintios. 3 cosas les dije puntualmente que vemos allí en estos versículos. Primero que todo, los cristianos carnales son inmaduros. Segundo, son cristianos que están estancados
Y tercero, son cristianos que son conflictivos. Estas tres cosas están en los cristianos carnales. Primero que todo, y recuerde que vamos allí a la par con la Biblia, tenga su Biblia en su mano, vimos que los cristianos carnales son inmaduros. Versículo 1, ¿por qué no lo lee usted y participamos todos de la enseñanza? Versículo 1, léanlo en voz alta, hermano, ahora. Amén. Pablo les dice a los corintios que al principio, cuando él fue y les enseñó el evangelio, les hablaba de una manera muy básica. Les habló de las doctrinas esenciales del cristianismo, de las cosas básicas que un cristiano debe vivir. Ahora se sorprende porque después de tanto tiempo, él les escribe y les dice, no les puedo hablar como gente ya madura, que deberían ser, sino tengo que hablarles como a niños, como personas inmaduras. Yo entiendo y veo, especialmente en este pasaje, que la mejor manera de definir un cristiano carnal es llamarlo un cristiano inmaduro. Carnal no se refiere tanto al hecho de que viva constantemente en la carne, porque sabemos que un cristiano no puede vivir de esa manera, sino que es un cristiano inmaduro. ¿Y qué es un cristiano inmaduro? Los creyentes inmaduros son aquellos que no asumen sus responsabilidades espirituales a pesar de la enseñanza que han recibido y el tiempo que tienen en Cristo. Es que escúcheme bien esto, así como Pablo se sorprende, y también lo vemos en Hebreos cuando habla de esos cristianos inmaduros. Los autores, Pablo y el autor de Hebreos, se sorprenden de que al pasar el tiempo, los cristianos, esos a los que se refieren y están en todas las iglesias, deberían ya avanzar no solo en su conocimiento de Cristo, en cuanto a la doctrina, sino que deberían avanzar en la práctica, en la vida cristiana. Y por eso Pablo les dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, ¿sí? Pablo los llama a ellos niños. Y con eso se está queriendo referir a la inmadurez en la que ellos están viviendo. Sí, ya deberían ser cristianos que vivieran más fielmente la palabra, ¿sí? Pero siguen en lo básico y sin vivirlo, están en conflictos, están en peleas, están en divisiones, están en inmoralidades. Pablo conoce todo eso de ellos porque lo ha sabido de miembros de la iglesia que se lo han dicho, y por eso los llama niños. También los llaman no espirituales. Eso es algo muy importante, porque si usted ve desde el capítulo 2, final del capítulo 2, del versículo más o menos 14, habla de las personas, de los hombres naturales y de los espirituales, y los espirituales son los creyentes y los naturales son los inconversos. Y miren lo que Pablo les dice, no puedo hablarles como creyentes, porque ustedes todavía se están portando como incrédulos. No que Pablo considerara que fueran incrédulos, pero que se estaban comportando como incrédulos. Así que los llaman no espirituales. Y algo también importante, los llama hermanos. Hermanos. Eso quiere decir que Pablo, a pesar de todo, no los descalifica. Los llama niños, pero note algo, los llama niños en Cristo. Él no los está descalificando. A veces somos tan ligeros para descalificar a otros creyentes. A veces tenemos tantas expectativas de otros y tan poquitas de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y eso demuestra la inmadurez, no tanto en los demás, sino la inmadurez en nosotros, como creyentes. Hermanos amados, los cristianos carnales son inmaduros. Ya llevan años en el evangelio y siguen con las mismas cosas, y por lo tanto están estancados. Lea el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Les dice, mire, tengo que seguirles hablando las mismas cosas, ya deberían avanzar en su conocimiento de Cristo. Sí, las doctrinas no están ocultas, no hay doctrinas diferentes. Toda doctrina se puede conocer superficialmente. Al principio, cuando un creyente llega a la iglesia, debe entender lo básico de una manera muy básica. Pero al pasar el tiempo, ese creyente tiene que ir profundizando en esas mismas doctrinas. ¿Para qué? ¿Para que se jacte del gran conocimiento que tiene? No, para que las viva más fielmente. Y Pablo les está diciendo eso, y nos lo está diciendo a nosotros. Mire, y usted puede ir identificando quiénes son carnales en la iglesia, pues no para que los acuse, como les dije, sino para que los ame y los corrija. Pero mire,
Estas personas están estancadas. Un cristiano carnal es un cristiano inmaduro y es un cristiano estancado. No progresan en su conocimiento de Cristo porque no viven ni practican lo que ya habían entendido y lo que ya habían creído. Había que repetirles. Note algo, los corintios habían tenido buenos pastores. Pablo fue pastor de los corintios y Apolos, que dice la Biblia que era poderoso en palabra, fue pastor de los corintios. Así que el problema no estaba en los pastores. El problema no estaba en la enseñanza. El problema estaba en los corintios que habían decidido, porque note, un cristiano que no madura es porque no quiere vivir la vida cristiana como la palabra manda. Note lo que estoy diciendo. No es que no quiere, no es que no pueda. Si no pudiera, sería un incrédulo, no sería un cristiano. ¿Sí me hago entender? Si no pudiera, sería el hombre natural de Corintios 2:14. Ese que para el cual las cosas de Dios son locura. Pero pudiendo, porque tiene el Espíritu Santo, este creyente ha decidido, como los corintios lo estaban haciendo, ignorar las enseñanzas que habían recibido. Ellos podían, pero no querían. ¿Será que usted puede y no quiere? A veces yo les decía, y estoy recordando cosas, las personas insisten, bueno, pero ¿por qué el pastor insiste en estas enseñanzas? ¿Por qué en estos temas? Bueno, con el corazón pastoral que uno tiene y el conocimiento que tiene de la iglesia, sabe que hay cosas que se han dicho mucho, pero que se practican poco en la iglesia. Y que hay que repetirlas, hermanos. No porque la gente no tenga conocimiento de esa doctrina, sino porque no la está viviendo. Hermanos, no estamos aquí en una academia, en un colegio, no estamos en una universidad. La iglesia no es para dar cátedra. La iglesia es para proclamar la palabra y, siendo los creyentes personas vivas espiritualmente, llevarlas a que por medio de esa enseñanza de la palabra den fruto. Claro, el que da fruto es el Señor. Nos lo va a decir ahorita Pablo. Nos lo va a decir ahorita él. Hermanos, sí, están estancados. ¿Cuántas veces hemos hablado de oración? Y hay personas que no oran. No quieren venir a una reunión de oración. ¿Cuántas veces hemos hablado del amor y del perdón? Y hay personas que no quieren perdonar. Y entonces tenemos que seguir insistiendo en las mismas enseñanzas, con la esperanza de que el Señor dé vida a los muertos y que el Señor haga que los que son hijos suyos y están siendo rebeldes, necios e inmaduros, recapaciten, se arrepientan y empiecen a vivir esa vida cristiana. Pero no se queda ahí la descripción de los carnales en la iglesia. Son inmaduros, están estancados, pero también habíamos visto que son conflictivos. Esta es una característica importante. Los cristianos inmaduros son conflictivos. Versículo 3, léalo por favor. Mire, los cristianos inmaduros, los cristianos carnales son dados a los conflictos. Ellos no tienen una buena relación con los demás cristianos porque no tienen una buena relación con Dios. No existe tal persona que diga, yo tengo una excelente relación con el Señor, una comunión muy buena con Cristo, pero no soporto la congregación. No existe. No existe una persona que diga, yo tengo una buena, yo soy una persona de oración, como debe ser todo cristiano. Eso no es nada excepcional. Pero no soporto a algunos en la congregación. No existe. Y por eso los corintios vivían peleando. Porque su relación con Cristo estaba quebrantada, hermanos. Sí, bien es cierto que eran hijos de Dios. Sí, bien es cierto que la gracia de Dios estaba con ellos. Eso es cierto. Usted puede ser un cristiano verdadero. Usted puede ser una persona que tenga la gracia de Dios en su vida y ser un inmaduro que genera conflictos en medio de la congregación. Pero claro, hermanos, hay conflictos activos y hay conflictos pasivos. Hay personas que forman problema por cualquier cosa y tienen comentarios para cada cosa. Indisponen a los demás. Esos son los conflictos activos. Pero también hay conflictos pasivos. Aquellas personas que guardan rencores,
en su corazón. Y tienen cosas contra otros dentro de la iglesia, aunque nunca las manifiesten. Y todo eso es una señal ¿de qué? De inmadurez. Yo no sé si alguien se pueda sentir contento con ser inmaduro. De hecho, cuando yo era joven, una de las como insultos que nos decían era que éramos, ustedes madures, le decían a uno. Pues yo creo que un cristiano no puede estar contento con ser inmaduro. Pues si usted lleva poco tiempo en la iglesia, ok, lo soportamos, eres un niño. ¿Te entendemos? Ahora te vamos a empezar a corregir para que no sigas con esas niñerías. Te vamos a enseñar para que no sigas con esas niñerías. Pero también, hermano, hay una realidad. Si pasa el tiempo, y usted no está madurando, no está manifestando más el carácter de Cristo en su vida, yo quiero decirle que usted debería estar muy preocupado. Muy preocupado. La conclusión que sacamos hace 8 días es la siguiente: los cristianos carnales son nuestros hermanos. Sí, son nuestros hermanos, pero no podemos dejarnos afectar por su conducta. Más bien necesitamos corregirlos con claridad y amor. Se los vuelvo a repetir. Los cristianos carnales son nuestros hermanos y por tanto debemos amarlos. Pero no podemos dejarnos afectar por su conducta, más bien necesitamos corregirlos con claridad y amor. ¿Quiénes estaban formando esta tremenda trifulca en la iglesia de Corinto? ¿Eran los cristianos espirituales? No, eran los cristianos carnales. Y es que a veces los cristianos carnales tienen mucha influencia en la congregación. Y a veces sus comentarios y su forma de actuar, yo les decía hace 8 días, no los tome nunca como modelo de vida cristiana, identifíquelos, a veces pueden tener cargos, a veces pueden ser simplemente asistentes, pero hermanos, nosotros tenemos que saber identificar a un cristiano carnal, no para odiarlo, no para hacer lo mismo que él hace, sino hermanos, para con amor que corregirlo, para con amor guiarlo hacia la madurez. Y por otro lado, no se deje afectar por su conducta. Qué triste es que cuando una persona llega a la iglesia y ve las actitudes de muchos cristianos carnales en la congregación, inmaduros, la gente que llega con la expectativa de ver algo diferente en medio de la congregación termina asustándose o doliéndose o desilusionándose por la actitud que tienen los cristianos que llevan tiempo, que uno como un cristiano ya veterano sabe que son cristianos inmaduros, pero que el que llega no lo sabe. Entonces, hermanos, en eso hemos sido responsables a veces de hacer un gran daño con nuestras actitudes y nuestra inmadurez a los demás en la iglesia. Bueno, veamos entonces también otro aspecto de las características de la inmadurez cristiana. Y es que en los carnales, o las personas que son carnales, inmaduras, deciden poner su mirada y su confianza en los hombres y no en Dios. Y esto lo vemos en los versículos desde el 4, pero desde el 5 mejor, hasta el 9, y es lo que en lo que nos vamos a centrar hoy en la enseñanza. Ya hemos visto cómo son los cristianos carnales. Veamos también uno de los grandes problemas que tienen los cristianos inmaduros, y es que están confiando en los hombres más que en Dios. Los corintios, que se describen aquí como personas inmaduras en la fe, tenían un problema de visión. Estaban viendo hacia donde no debían. Estaban viendo a los hombres, incluyéndose a qué, hacia sí mismos, ¿sí? Y algo que notamos es que a los cristianos de Corinto los dominaba el yo. Lea el versículo 4, por favor. Versículo 4. Recuerden que aquí tengan la Biblia en la mano. Versículo 4, léanlo ahora. Exacto. Noten, yo, partidismos, grupos, basados en lo que cada quien quería, en lo que a cada quien le parecía. Qué desastre es cuando la iglesia se divide. A veces para que haya una división no tiene que irse un grupo de personas de la iglesia. Puede la iglesia estar dividida aunque todos asistan a la congregación. Pero eso es algo terrible que nosotros no debemos permitir como cristianos. Hay personas que crean bandos, gente conflictiva, personas que tienen una opinión, que tienen otra. Miren, eso pasa en todas las congregaciones. Por eso se nos advierte que no debemos ceder ante esa presión de las personas inmaduras que hacen este tipo de cosas. Ellos están centrados en ¿quién? En el yo.
Se veían a sí mismos y veían a los hombres y querían tomar como modelo de vida a predicadores y no a Cristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo quiere que los corintios aparten la mirada de él y de los demás servidores de Dios para que la pongan donde debe estar, solo en el Señor. Note, Pablo no alienta los partidismos en la iglesia. Él podría decir, bueno, yo merezco algo de honra porque yo fundé la congregación. Y ciertamente me batí allí enseñándoles y me tocó soportarlos, hermanos. Él podría decir, bueno, Apolo llegó después y Pedro pues ni siquiera estaba por allá. Algunos lo conocen y por eso están a favor de él. Pero ¿qué hubiera hecho este hombre? Eso no hubiera demostrado que Pablo fuera un hombre maduro en la fe. Pero Pablo, que es un hombre maduro en la fe, no alienta sus partidismos, porque es que él no está buscando su gloria. Él no está buscando que lo sigan a él. Mire que los corintios querían seguir hombres. Los corintios querían tener gente a la cual admirar, que los inspirara a seguir. Pablo les dice, no, no es por ahí. No puede ser, hermanos. ¿Quién somos nosotros? Pablo y Apolos somos solamente servidores, obreros de un campo ajeno, de un campo que no nos pertenece. Somos gente usada por Dios, pero no somos los dueños de la iglesia, no somos los dueños del campo, porque la figura que él usa aquí es la de un campo, la de un terreno, en estos versículos para describir la iglesia. Hermanos, Pablo sabiamente quiere que los corintios aparten la mirada de él. Y yo les digo, hermanos, si queremos madurar, tenemos que apartar la mirada de nosotros mismos y tenemos que apartar la mirada de los demás. Y tenemos que fijarla solo en el Señor Jesucristo. Como les decía, él usa la figura de la iglesia como un terreno para hacerles entender que él es un simple obrero usado por el Señor y que es igual a los demás consiervos. Lo que Pablo trata de hacer es restarse importancia para mostrarles a Cristo. Este, hermanos, es el único camino a la madurez, menguar para que Cristo sea visible. ¿Cómo puede madurar un creyente? ¿Cómo puede un cristiano dominar su deseo, su ego, su yo que lo domina? ¿Cómo puede hacerlo? Diversos grupos cristianos creerían que esa base de abnegación física, digámoslo, o de maltratar el cuerpo, ¿no? Algunos creen que el ayuno es una forma de doblegar la carne. Yo creo que el ayuno es bueno si es una forma para apartarse y tener comunión con Dios, pero eso no tiene ningún efecto sobre la carne si nosotros no estamos en Cristo, ¿sí? Algunos creen que haciendo ciertas terapias, que ellos pueden llamarlos de cualquier forma, van a dominar los impulsos de su carne, su ego, su yo, porque al fin y al cabo se trata de eso. No, Pablo aquí les dice lo que veo, lo que entiendo, lo que noto que él hace, es que él está diciendo, no, es que aparten la mirada de los hombres, aparten la mirada de los siervos de Dios, aparten la mirada de ustedes mismos y pónganla en ¿quién? Solamente en Jesús. Ese es el camino de la madurez. ¿Cuánto desaliento nos produce a veces ver a los hombres? Esperamos tanto a veces de otros creyentes y otros creyentes a veces esperan tanto de nosotros mismos y a veces como pecadores que todavía luchamos, aunque redimidos, aunque salvados, todavía luchamos con nuestros deseos pecaminosos. Terminamos decepcionando a otros o nos terminan decepcionando. Pero amados hermanos, la mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesucristo. No es fácil, todo el mundo dice eso, pongan la mirada en Dios, pero no lo sabemos hacer. Todavía queremos tener un punto de referencia en algún hombre. Y es cierto que los ministros tenemos que ser ejemplo a la grey. Y no solamente los ministros de Dios, sino toda la iglesia tiene que serse ejemplo los unos de los otros. Las mujeres tienen que ser ejemplo de otras mujeres. Los hombres deben ser ejemplo de otros hombres. Eso no es una responsabilidad meramente del pastor o de las personas que enseñan o sirven en la iglesia. Pero hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Por la gracia de Dios, llevo muchos años en esto. Y le doy gracias al Señor. Porque sin ser yo nadie especial, Él me concedió la gracia, la habilidad, digámoslo así, en Él, solo en Él, la gloria es para Cristo, de no fijarme tanto en los hombres. Sigo todavía siendo golpeado cuando desafortunadamente veo algo mal en otro. Me duele cuando hay cristianos que no maduran. Claro, soy ser humano, ¿saben?
Pero déjeme decirle que en todos estos años he visto mucha gente caer, personas que me lideraron a mí en el evangelio, cometiendo atrocidades. Hace poco hablé con un hombre que hace muchos años no hablaba con él. Quise acercarme para saber cómo estaba, simplemente para saludarlo. Fue una persona que en algún momento de mi vida, cuando yo era un muchacho, me lideró en la iglesia. Y me estrellé con la triste, digámoslo, noticia, pero realmente fue más una conversación que tuve con él y me di cuenta de eso. De que está literalmente en la herejía, y yo creo y considero que está en la apostasía. Las cosas que me decía acerca de Dios y de Cristo eran aterradoras. Y era una persona que enseñó la Biblia. Hermano, si yo hubiera puesto mi mirada en él o en cualquier otro, yo me hubiera apartado del camino del Señor. Pero es que eso no es excusa. A Cristo y solo a Cristo debemos mirar. ¿Cuánta gente viene y en la mala conducta de algunos cristianos se encuentra excusa para apartarse del evangelio? Déjeme decirle que ellos se apartan del evangelio porque son del mundo, porque son malos. Sí, esa no es la razón, no son las personas. Pero los cristianos que dan una mala conducta, que no demuestran amor a ellos, están justificando las malas acciones de esas personas. Sí, ante los ojos de Dios ellos no serán justificados. Dios los condenará por su pecado. Pero hermanos, todavía los cristianos seremos reprendidos por el Señor, por nuestra inmadurez y por nuestro egoísmo. Mire, madurar es negarse a uno mismo por amor a Cristo. Es valorar la nueva vida y el conocimiento que tenemos por encima de gustos, opiniones y de nuestra propia comodidad. Cuánta lucha hay a veces en la iglesia con eso. Es que a mí me parece, es que yo tengo derecho. Hermano, ningún pastor va a obligarlo a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. Pero cualquier pastor sensato tiene que señalar el pecado en su vida y decir: lo que tú estás haciendo está mal y deberías arrepentirte de ello. Hermanos, sí, esperamos la madurez de aquellos que se niegan por amor a Cristo, que mueren a sus ambiciones, que mueren a su temperamento, que mueren a sus deseos de reconocimiento, que mueren a sus deseos de bienestar carnal, para permitir que el carácter de Cristo se manifieste en sus vidas. Que Dios nos lo conceda a todos, porque la madurez no se alcanza plenamente en esta vida. Aún los que por la gracia de Dios hemos podido madurar un poquito, seguimos en ese proceso. ¿Cómo reconocemos que Pablo era un creyente maduro? No por sus dones, no por su enseñanza, o no por su recorrido, sino porque él buscaba en todo, y lo vemos en este texto, dar gloria ¿a quién? A Cristo. Eso hace un creyente, ¿verdad? Dar gloria a Cristo no es decir gloria a Dios todo el tiempo. Dar gloria a Cristo no es usar eso como una muletilla en nuestro lenguaje. Dar gloria a Cristo no es reconocer y dar gracias, ay, gracias Diosito, como lo hacen hasta los incrédulos. Dar gloria a Cristo es valorar cada cosa que hacemos, cada decisión que vamos a tomar en base a la Escritura, a la palabra de Cristo que nos ha sido dada. Cuando tú estás frente a una tentación, cuando tú estás frente a una decisión, y tú puedes tomar la decisión porque Dios te ha dado esa bendición, tienes una voluntad, es cierto, pero en Cristo, como una persona madura, decides no hacer lo que te parece, sino lo que la palabra de Dios te ha dicho que debes hacer. Allí ya hay un paso de madurez, allí ya hay un avance. Entonces, hermanos, entendiendo esto, y vemos que Pablo era una persona madura porque buscaba ante todo dar gloria a Cristo, y eso se manifestaba en amar a la iglesia. No existe un cristiano maduro que no ame a la iglesia, o un cristiano que esté en proceso de madurez que no ame a la iglesia. Claro, le toca soportarla, es difícil, no es fácil, pero ama a la iglesia. Amén. Yo quiero hablarles de 4 razones que encuentro en estos versículos, por medio de los cuales Pablo argumenta el por qué debemos apartar nuestra mirada de los hombres, nuestra confianza de los hombres, y buscar la gloria de Cristo. 4 cositas que quiero que veamos de los versículos 5 al 9. Y él les está diciendo: hermanos, no somos nada nosotros y ustedes nos están usando para justificar sus divisiones y sus contiendas, y que yo soy de Pablo y que yo soy de Apolos y que yo soy de Pedro y que yo soy de Cristo. Y están justificándose en algo que no tiene sentido, hermanos.
Yo no soy nadie, yo solo he servido al Señor. Apolos tampoco, él hizo su parte. No tiene sentido que ustedes discutan en base a preferencias de hombres que no están buscando que ustedes los aplaudan, ni los exalten, ni los enaltezcan. Ustedes tienen que poner su mirada en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? El que hizo todo y el que hará todo por ustedes es el Señor. Y entonces, leyendo este pasaje, veo 4 razones que Pablo da en estos versículos, por las cuales nosotros debemos apartar nuestra confianza de los hombres, y eso te incluye a ti mismo, ¿no? Cuando dice a los hombres, no, el primer hombre al que debes apartar la confianza es de ti mismo. Ese es el primer ser humano en el cual queremos vivir y queremos confiar y hacer lo que le parece. Y esas 4 cosas las vamos a ver en estos versículos. La primera cosa que yo veo allí, la vemos en el versículo 5, y quiero que ustedes lo lean, por favor, versículo 5, ¿qué dice? La primera cosa que quiero que anotemos es que los hombres solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer, o lo que Dios les ha encomendado hacer. Pablo no se inventó su ministerio. A Pablo no se le ocurrió ser apóstol. Yo creo que el día que se convirtió, lo que menos quería, en medio de ese terror que tenía al haber visto a Cristo resucitado, al haber tenido esa tremenda impresión, lo que al menos se le ocurría era ser un ministro de Dios, un servidor de Él. Creo que Pablo hubiera estado muy contento con haber sido parte de una iglesia y haber servido allá. Pero Dios tenía un propósito con él. Él le había encomendado algo. Todos los creyentes tenemos una encomienda de parte de Dios de vivir la vida cristiana y de servir a Dios desde donde estamos. Y entonces les recuerda a los corintios que es Dios quien había dado fe, les había dado fe a ellos para creer. Y que Pablo y Apolo solo hicieron lo que el Señor les dio la posibilidad de hacer. Él les había encomendado eso y nos ha encomendado a nosotros muchas cosas. Los creyentes, los servidores de Dios, solo somos personas usadas por Dios para efectuar propósitos que nosotros mismos no tenemos la habilidad de cumplir. Qué bueno es cuando hay un ministro fiel del Evangelio. Y le ruego que oremos porque en nuestra congregación haya muchos de estos ministros. Rueguen porque yo, que soy una persona que está aprendiendo del pastorado, lo haga bien, hermanos. Pero qué bueno es cuando una persona o una iglesia no está a la expectativa de lo que la persona tiene habilidades para hacer, sino de que sea fiel a lo que Dios le encomendó hacer, y es enseñar, y es vivir, y es aplicar la palabra en medio de la iglesia, ¿sí? Pablo les dice, nosotros simplemente hicimos lo que nos correspondió, pero el que les dio fe fue Cristo. Y en eso nosotros deberíamos entender que no deberíamos pensar que nuestras habilidades reemplazarán la obra que solo Dios pueda saber hacer a través de nosotros mismos. Y me explico en palabras sencillas. ¿Debemos ser buenos esposos, hombres o no? Por eso es que hay problemas, ¿no? Hermanos, ¿debemos ser buenos esposos, sí o no? ¿Cómo aprendemos a ser buenos esposos? ¿Es difícil? No. ¿Cómo? Dígamelo. En la palabra. Yo aprendí a ser buen esposo. Bueno, y creo que soy un buen esposo, ¿no? Corro riesgo de decirlo aquí delante de ella, ¿no? No en lo que vi en el ejemplo, digamos, de mis padres. Gloria a Dios por mis padres. Ellos no conocían a Cristo cuando estuvieron juntos. No fue en el ejemplo de ellos. No aprendí a ser un buen esposo en lo que me enseñaron en un colegio o lo que vi en los medios. Yo aprendí a ser un buen esposo en la Escritura. Las esposas deben ser buenas esposas, pero ¿dónde van a aprender a ser buenas esposas? En la pedagogía, en la televisión, en la sección de chismes del noticiero, en los estudios científicos de las universidades que cada 8 días cambian, ¿no? Porque ustedes saben que son estados, ¿no? Si la agenda gay les paga un estudio a la universidad, ¿qué va a decir? ¿Va a decir lo que ellos no quieren escuchar? No, ¿dónde debemos aprender? En la palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay algo que nos corresponde hacer. Yo no puedo cambiar a mi esposa, no puedo salvar a mis hijos.
Yo no puedo hacer que una sola persona se arrepienta. Ni siquiera puedo llevar a la madurez a un creyente. Lo que yo puedo hacer es aplicar la palabra como esposo, como hijo, como pastor, como padre. Nosotros no podemos confiar en nuestras habilidades, pero debemos ser diligentes en aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hay gente que a veces se conflictúa y dice, pero ¿cómo logro salir de esta situación? ¿O cómo logro ser esto o aquello? Hermano, la respuesta está en la Escritura. En detalle, sabremos todas las cosas que debemos hacer. Tal vez no en detalle, pero sabemos puntualmente lo que la palabra nos enseña respecto a lo que en general, lo más importante, debemos hacer en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que, ¿por qué confiar en los hombres y por qué confiar en nosotros mismos si al fin y al cabo solo podemos hacer lo que Dios nos permite hacer? Hermanos, leamos los versículos 6 al 7. ¿Qué dice? Hermanos, los hombres solo pueden dar el fruto que Dios les concede producir. Hay varias cosas. Les estaba diciendo primero que todo que los hombres solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Y segundo, los hombres solo pueden dar el fruto que Dios les permite producir. Y allí Pablo está diciendo eso. Versículo 6 al 7 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento. No hubo ninguna virtud especial en Pablo o en Apolos que hiciera que la iglesia creciera. Ellos solo sembraron la palabra y el fruto vino del Señor. ¿Sí? Mire, aún en el mundo natural, aunque se apliquen las mejores técnicas de cultivo, hermanos amados, no existe ninguna ciencia que pueda producir vida en una planta. Eso solo proviene de la semilla y sigue de cierta manera siendo misterioso para los hombres saber cómo germina esa vida. Ellos pueden describir los procesos biológicos, pero todavía está el milagro de la vida allí, en una semilla. No existen plantas artificiales vivas, solo parecen vivas. En la vida cristiana y en su propia vida cristiana y en la iglesia debemos entender esto. Es Dios quien produce el fruto. Pablo no se jacta porque él dice, no fue mi técnica, no fue la calidad de mi enseñanza. Claro, Pablo quería enseñar bien y lo hizo porque él sabía que debía ser fiel a eso. Pero él dijo, no es la calidad de mi enseñanza, no es mi técnica, no son mis habilidades, no es mi oratoria lo que hizo que ustedes crecieran. Yo simplemente arrojé la semilla, que es la palabra, y el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Las iglesias de Cristo no crecen espiritual o numéricamente en base a las habilidades o técnicas de sus líderes. Ellos solamente deben ser diligentes y toda la iglesia debe ser diligente en sembrar la palabra. El resto lo hará el Señor. Mira, aunque Pablo tenía una estrategia, es decir, llegaba a una ciudad con orden, aunque Pablo sí tenía una estrategia para predicar, él no llegaba a una ciudad con una visión y unas metas, ¿no? Como algunos proponen, ¿no? Es que aquí vamos a conquistar y vamos a hacer y vamos a lograr tantos convertidos y vamos a lograr esto y vamos a lograr establecer. Él no llegaba con esa visión, entre comillas. Él simplemente sacrificialmente y fielmente predicaba la palabra y dejaba los resultados al Señor. Y así fue que la iglesia surgió. Y así es que el evangelio nos llegó, incluso a nosotros mismos, 2000 años después y a miles de kilómetros de distancia donde él estaba. Esa es la forma en que Dios obra. Uno siembra y Dios da el crecimiento. Sí, había un orden. Él por lo regular llegaba a las sinagogas. Primero iba a los judíos y les predicaba. Y después se iba a los gentiles, a los que no eran judíos. Él tenía orden para predicar. Pero no confiaba en la estrategia, sino confiaba en ser fiel a la predicación de la palabra de Dios.
Hermanos, nosotros no podemos producir en los demás lo que solo Dios puede hacer, pero sí debemos confiar en la palabra, sembrándola, aplicándola y, digámoslo así, orándola también. Los resultados debemos dejárselos al Señor. Mire esto en la aplicación que yo le voy a ir dando a cada uno de estos puntos en nuestra propia vida. Lo primero les dije que no debemos reemplazar con nuestras habilidades la sabiduría de la palabra de Dios. Hay gente que está aplicando tantas técnicas. Uno puede llegar a moldear la conducta de sus hijos, pero nunca puede llevarlos a la salvación. La única forma en que ellos pueden ser salvados es que vean la palabra siendo predicada por nosotros y siendo vivida por nosotros. Si es que Dios ha de salvarlos, esa será la forma en que Dios lo hará. Podemos modificar su conducta. Usted puede llegar a que sus hijos sean buena gente o logren yo no sé qué objetivos, pero no puede transformar su corazón. Ahora bien, lo mismo pasa en el matrimonio y lo mismo pasa en cualquier cosa que tengamos en nuestra vida. En este caso, en la aplicación del segundo punto, acerca del fruto que Dios solo puede producir y no los hombres, nosotros debemos entender que aunque nos afanemos, no vamos a lograr que las cosas sucedan como nosotros queremos, aunque sí debemos ser diligentes en vivir conforme a la palabra, o la palabra de Dios nos enseña. Debemos vivir esa palabra. Los resultados tendríamos que dejárselos al Señor, y realmente es así. Mateo 6:27 dice lo siguiente: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Esa es la versión, nueva versión internacional. Me gusta esa como lo pone allí la versión internacional. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? Sabemos que la Biblia no nos invita a ser negligentes ni perezosos, no, de ninguna manera. Pero sí nos está diciendo que haciendo lo que nos corresponde, debemos dejarle los resultados a ¿quién? Al Señor. Nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, no podemos dar el fruto en las personas. Yo no puedo responder, hermanos, por su conducta, ¿saben? Como pastor. Pero sí responder a Dios por lo que les he enseñado y por el ejemplo que les he dado. Hay gente a la cual uno se desgasta y no dan fruto. ¿La culpa es de Dios? No, la culpa es de ellos. Son inmaduros, son carnales o posiblemente son incrédulos. Pero nosotros como creyentes, en nuestra vida diaria, debemos hacer lo que nos corresponde, que es vivir y aplicar la palabra a nuestras vidas y dejar el resultado al Señor. Versículo 8, veamos otra de estas razones para no confiar en los hombres. Versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los hombres solo pueden esperar reconocimiento si hacen lo que Dios les ha encomendado. Ningún servidor de Dios es superior a otro. No sé que Pablo está diciendo que él lo está presentando de esa manera, ¿no? Él fue, llegó a Corinto, él sembró, ¿sí? Y dio las primeras enseñanzas y las primeras primer discipulado, digámoslo así, ¿a los quién? A los corintios. Después vino Apolos y él siguió formándolos en la verdad. Entonces él usa la ilustración de quien siembra y de quien riega, ¿no es cierto? Del que sigue ahí trabajando la tierra, el que sigue trabajando la planta. Pero al fin y al cabo el resultado, como lo vimos anteriormente, el fruto lo da ¿quién? El Señor. Y él dice, mire, ni el que hizo una cosa ni el que hizo la otra en la obra de Dios es superior al otro. Son una misma cosa. Es el Señor el que debe ser exaltado. Él es el que va a dar el reconocimiento que merece cada quien. Sabemos que la vida cristiana se vive por amor, pero la Biblia sí es clara y nos lo va a hablar ahorita en los siguientes versículos de este capítulo 3 acerca de ese reconocimiento, de esa recompensa que el Señor da a los creyentes fieles, a los creyentes maduros, a los creyentes que se niegan a sí mismos para vivir la vida cristiana. En este caso, lo primero que les plantea es que ningún servidor de Dios es superior a otro. Y también les dice que frente a Cristo, lo único que tendrá reconocimiento es lo que uno haya hecho conforme a su voluntad. Un cristiano podría llegar a destacar en el mundo, ¿saben? Yo creo que eso puede suceder. No es muy común que un verdadero cristiano, pero ha pasado. Han habido cristianos ilustres, para el mundo digo yo,
No porque sean vendidos al mundo, sino porque han logrado destacar en sus profesiones, oficios, en sus labores, ¿sí? Han llegado a estar en lugares privilegiados del mundo, digámoslo. Pero créanme que Dios no va a tener en cuenta eso. Lo que va a tener en cuenta es qué tan fiel fue realmente a lo que Dios le encomendó. Si Dios te encomendó un hogar, eso es lo que Dios te va a demandar, hombre y mujer. No te va a demandar lo que hagas en tu profesión. Sí, ciertamente, si en nuestra profesión somos deshonestos y perezosos, eso tendrá algún tipo de reprensión de parte del Señor, incluso en esta vida, sin duda. Y el Señor corregirá porque eso es pecado. Ser negligentes, pecaminos. Pero no es lo que Dios va a ver en ti, sino lo que Él está viendo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que recordar lo que hemos aprendido y lo que tenemos que seguir viendo respecto a qué es lo que Dios demanda de un hombre, qué es lo que Dios demanda de una mujer, qué es lo que Dios demanda de los solteros, qué es lo que Dios demanda de los casados, qué es lo que Dios demanda de cada quien en la iglesia. Eso es lo que va a contar. Eso es lo que el Señor va a ver. Eso es lo que el Señor va a reconocer. Y en el caso de los ministros, que es el enfoque que tiene Pablo en este momento, pues no se nos va a demandar resultados en base a lo que la gente espera que nosotros demos, ¿sí? Sino en cuanto a que nosotros hayamos hecho una labor fiel y apegada a las Escrituras. Lo digo de esta manera, la labor fiel y apegada a la Escritura es la que será reconocida por el Señor, no los resultados. Ese tipo de labor puede ser usada para hacer su voluntad. ¿Cuál? La que es fiel a las Escrituras. Noten que Jeremías fue fiel, obediente, sufrió y sin embargo vio muy pocos resultados. ¿Sí saben la historia del profeta Jeremías? Yo creo que ustedes la tienen que haber leído. Le decían el profeta llorón. El hombre la padeció, hermano. Fue aquel que Dios llamó desde el vientre de su madre para ser profeta. Desde que era un niño, más bien. Y uno diría, tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios fue que fue muy fiel al Señor, pero le tocó llevar palo y descrédito, y lo persiguieron, y abusaron de él. Y al final el pueblo al que le predicó no se arrepintió. Y Jeremías fue fiel al Señor. Después hay otro finado, que se llamó Jonás. Y ustedes conocen quién fue. Que fue rebelde, pataleó. No quería hacer lo que Dios le demandó y sin embargo al final lo tuvo que hacer y lo hizo. Tal vez no es el ejemplo de fidelidad. Sin embargo hay que reconocer que Jonás al final, así sea de mala manera, obedeció. Cumplió el propósito de Dios. ¿Y qué sucedió? Se salvó una ciudad entera, ¿no es cierto? O bueno, se arrepintió por lo menos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Jonás y Jeremías de cierta forma hicieron lo mismo, predicar el evangelio. Los resultados, ¿quién los dio? Jeremías tenía que predicarle a un pueblo que era duro, un pueblo que no se iba a arrepentir, pues Dios sabía eso. Y sin embargo le dijo, vaya y predique. Es que nosotros no hacemos las cosas en base a resultados. Es como cuando yo pastoreaba jóvenes y les decía a algunos que debían guardarse hasta el matrimonio en su vida íntima, en su vida sexual. Les decía, guárdense hasta el matrimonio porque el resto es fornicación. Y a algunos no faltaba el que salía y me decía, bueno, ¿y si hago eso, Dios qué me va a dar? Y yo le decía, esa es la mentalidad. Bueno, yo no digo un cristiano inmaduro, creo que esos sinvergüenzas sí eran incrédulos, pero ¿sabe una cosa? Esa es la mentalidad de muchos. ¿Qué voy a recibir o qué debe pasar? Porque es que es el mundo de hoy, ¿no es cierto? Haz esto y tendrás esto otro. En el caso del evangelio nosotros no lo sabemos, pero confiamos en el Señor. Lo importante es que Cristo sea glorificado. ¿Eso está en tu corazón? Hagamos lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Muchas veces esto no va a ser reconocido por los hombres, pero el Señor lo tendrá presente. Miren que aunque Pablo no se exalta, él sí sabe que Dios dará un reconocimiento a la labor que él y otros siervos de Dios hicieron. Él no estaba haciendo las cosas en base a la recompensa, pero él sabía que la recompensa es cierta para aquellos que son fieles, para aquellos que maduran, para aquellos que son útiles al Señor. Versículo 9, vamos terminando, hermanos. Léanlo, por favor. Pero leámoslo en coro, hermanos, que es mejor, ¿ok? Léanlo ahora.
Y yo pongo aquí como cuarta y última razón en este texto, que yo lo veo de esa manera, razones para no confiar en los hombres, es que los hombres no poseen nada. Todo le pertenece al Señor. Los creyentes, los servidores de Dios, somos trabajadores en un campo ajeno. La iglesia es de Cristo y los trabajadores no pueden hacer la suya. Uno no puede abusar. Hay gente que tiene tantas expectativas sobre la iglesia, egoístas. Es que yo espero esto. Uy, ¿cuántas veces me ha tocado escuchar eso? Es que esto debería ser así. Pero uno dice, no lo están diciendo en base a la escritura, sino a sus propias ambiciones, a su propio egoísmo. Hermano, la obra no es suya, no es nuestra, de los pastores. Nosotros simplemente estamos trabajando en un campo que es ajeno. Eso no significa que no debamos hacerlo con diligencia y que no debamos ser responsables con lo que el Señor nos ha encomendado. Por supuesto que tenemos que hacerlo, y mucho, pero no podemos apropiarnos de lo que no nos pertenece. Todos los creyentes debemos trabajar en el campo del Señor con diligencia, sabiendo que hemos de rendir cuentas por lo que se nos ha sido confiado. Pero usted dirá, bueno, yo no soy pastor, pero usted es miembro de una iglesia. Y como miembro tiene responsabilidades con esa iglesia. Y responsabilidades que en muchos casos se asemejan a las del pastor. Usted tiene, y le pregunto a todos, y bueno, y especialmente a los miembros, usted tiene como cristiano el deber, la encomienda de Dios de ser ejemplo a los otros. ¿Sí o no? Uy, hermano. ¿Sí o no? Hay gente que dice, no me demanden, no me miren a mí. Pablo decía, mírenme a mí como yo imito a Cristo. Claro, es algo osado, bien tremendo, ¿no? Nos cuesta, a mí me cuesta decir eso. Pero es la realidad. Tenemos que ser ejemplo de los demás. No, el pastor, no, el pastor no, todos. Porque usted es creyente y la gracia que tiene el pastor la tiene usted. Es la misma, lo salvó el mismo Dios y lo salvó de la misma forma. Y le ha dado la misma capacidad, el mismo espíritu para crecer y madurar y dar fruto. Tal vez no le dio la misma encomienda, tal vez no le encomendó una congregación, es cierto, no a todo el mundo Dios lo hizo, pero a todos nos ha encomendado no estar al frente de una congregación, pero sí nos ha encomendado ser parte de esa congregación y producir fruto en esa congregación. Eso es una demanda del Señor. Los creyentes debemos trabajar en el campo del Señor con diligencia, sabiendo que hemos de rendir cuentas por lo que se nos ha confiado. Y esto es importante porque nosotros tendemos a apropiarnos de lo que no nos pertenece. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tomamos nuestros matrimonios, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro dinero como algo nuestro. Y realmente solo somos administradores de las cosas que le pertenecen al Señor. Tendemos a hacer de aquello que solo nos ha sido prestado un ídolo, a creer que tenemos derecho sobre lo que en cualquier momento nos puede ser quitado. Hermanos, nada nos pertenece. Y si tenemos esa visión de la vida, estaremos madurando en Cristo. Todo esto es prestado, hermanos. Debemos aprovecharlo como viviendo la palabra, haciendo lo que Dios nos dice. No hay otra forma de dar fruto. 4 cosas, y se las resumo nuevamente. ¿Por qué no debemos confiar en los hombres? Y eso te incluye a ti mismo. Porque los hombres solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Porque los hombres solo pueden dar el fruto que Dios les concede producir. Porque los hombres solo pueden esperar reconocimiento si hacen lo que Dios les ha encomendado. El reconocimiento del mundo te lo pueden dar. ¿Cuánta gente del mundo tiene reconocimiento que no se merece? ¿Sí o no? ¿A cuánta gente la exaltan y después se dan cuenta de tantas cosas? ¿No es cierto? Y hay muchos buscando ese reconocimiento. En la iglesia pasa también. Hay gente que quiere hacer algo en la iglesia para llamar la atención. Pero nosotros no debemos buscar el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento de Dios. Y el reconocimiento de Dios solamente vendrá cuando hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer. No hay una cosa que yo me invente y Dios dijo, uy, la sacaste del estadio. Me impresionó lo que hiciste, no me lo esperaba. Así que te felicito. No, no existe tal cosa. No. Es lo que Él dice y punto. No, tú eres una mamá con una técnica tremenda. Lo tuyo se salió de lo común. No, haz lo que la palabra de Dios te dice y punto, y deja el resultado al Señor. Amén.
No, usted es un pastor genial, hermano. Usted, mejor dicho, con razón se le llena la iglesia. No, nosotros tenemos que predicar y ya, y Dios dará el resultado. Y si son 10 personas las que van a estar en nuestra iglesia, ok, hay que predicarles, son tan valiosos para Cristo como 1000 o 2000. Es que los que buscan las multitudes a veces, lo que a veces pretendemos cuando buscamos multitudes es engrandecer nuestro orgullo. No estoy diciendo que en todos los casos sean así. Y si Dios quiere que una iglesia bíblica crezca mucho, pues ¿quién es uno para decir que no? Claro, hay que darle gracias a Dios por eso. Pero hermano, no es lo que buscamos. Ser fieles al Señor es lo que debemos hacer. Y solamente recibimos reconocimiento, si hacemos lo que Él nos ha encomendado. Y también otra razón, la cuarta, para no confiar en los hombres, es que los hombres no poseen nada, todo le pertenece al Señor. ¿Qué concluimos, hermanos amados, de esta pequeña enseñanza? Podemos entender que el cristiano inmaduro aún se rehúsa a entender que ya no vive para él y que su confianza no puede estar en la sabiduría humana. Y lo digo porque es un creyente. Él tiene que entender que ya no vive para él y que no puede confiar en la sabiduría humana, en la propia. Por eso nosotros debemos mirar siempre a Cristo y madurar buscando glorificarle en todas las cosas. Pon tu mirada en Cristo. Gózate por aquellos hermanos que te puedan dar algún ejemplo. Bendice al Señor por aquellos que te enseñan, te sirven. Dale gloria a Dios por las personas que en la iglesia te alientan y que dan muestras de una vida madura en Cristo. No te desalientes por aquellos que de una u otra manera siempre estarán con nosotros, inmaduros, que a veces causan problemas, dificultades en la iglesia, pero igual son hermanos y hay que amarlos. Y no es que le debamos aplaudir lo que hacen, debemos corregirlos en amor. Pero esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es una vida perfecta aquí en la tierra. La iglesia aquí está combatiente. Estamos en un proceso de madurez todos al fin y al cabo. No hay un cristiano que pueda decir que ha alcanzado la madurez absoluta. No lo hay. Seguimos adelante en eso y queremos ser más fieles a la predicación de la palabra. Pero escúcheme, no podemos vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. La confianza en los hombres es ante todo la confianza y la búsqueda de la complacencia propia. El yo antes que Cristo. Y es por eso la inmadurez de tantos cristianos. ¿Cuánto he tenido yo que escuchar el yo? Yo, me parece, yo quiero, hagan esto. ¿Cuántas veces tengo que escuchar eso? Oh, hermanos, maduremos. Debemos amar y respetar a quienes sirven en la obra, pero no podemos exaltarlos indebidamente, dándoles el lugar que solo le pertenece al Señor. Hermanos, Pablo nos exalta. Él glorifica a Cristo y les dice que Él no es nadie, solamente un obrero. Y que el Señor es el dueño y el que produce el fruto. A Él sea toda la gloria. Y sin embargo, en ningún momento esto significa, y Pablo también lo dice en otros escritos, que debemos deshonrar a las personas que nos sirven y a las cuales Dios ha encomendado la labor de enseñar, ministrar a la iglesia. No, debemos amarlas y respetarlas. Pero también debemos tener cuidado de no exaltarlas. Una iglesia no se debe acabar si un pastor deja de serlo. La iglesia debe seguir adelante. Porque no dependemos de hombres. Debemos darle gracias a Dios por lo que Dios pudo hacer en nuestra congregación a través de lo que un hombre hizo. Lo que Dios le permitió a ese hombre hacer, más bien. No sabemos hasta cuándo Dios nos dé licencia de hacer la labor. El deseo de que el que ha sido llamado al ministerio es hacerlo hasta el día en que se muera. Y quisiera incluso, yo creo, los predicadores morir predicando en el altar, en el púlpito más bien. Pero nosotros no depende de nosotros, depende de Cristo. Y la iglesia no puede depender de eso. La iglesia no puede depender de los hombres en ese sentido. La iglesia no puede depender del ejemplo que a veces alguno u otro puede dar en la iglesia. Porque si el ejemplo bueno es algo digno de ser imitado, también hay muchos ejemplos malos en la iglesia. Y nosotros tenemos que saber ser maduros y diferenciar una cosa de otra. Eso no es excusa para uno hacer lo que otros hacen